Hola a todos, esta es una del trío de creepypastas de este día, espero que les guste y no olviden ver las otras dos. Cthulhu, el guardián del desierto. Todo comenzó por mi necedad, yo quería venir, solo divertirme un poco, tal vez, sea bueno que les cuente mi historia. Era un día cualquiera, había salido de vacaciones de la escuela de entrenadores Pokémon, nuestros padres eran grandes amigos, y nosotros tres decidimos aventurarnos en el desierto. Habíamos hablado de ello por todo el mes, diríamos que iríamos a dormir a casa de un amigo, que él nos había invitado. Aquel día nuestros padres se habían quedado a dormir en mi casa, pues era ya tarde y además ellos estaban ebrios con el licor que obtenían de nuestro cátnea, así que llegó la hora. Salimos con rumbo al desierto de las rutas y entonces, sí vivo en la región de Hoenn. Al principio, mis amigos se les notaba lo motivados que estaban por esto, pero conforme nos acercábamos al desierto, comenzaban a ponerse nerviosos. Al estar frente a la arena creímos ver un par de figuras realmente macabras que acechaban en las sombras. A Nayeli le dio un inmenso miedo al punto de no querer acercarse al desierto un solo paso más. Fue entonces cuando a la lejanía escuchábamos un extraño sonido. Después de al fin haberla calmado, comenzamos a adentrarnos en el desierto. Un gran error, entonces se escuchó de nuevo aquel siniestro sonido y ella rompió en llanto rogando por regresar, que solo debíamos disculparnos o decir que sus padres dijeron que no podían a última hora, pero le dije que si quería podía irse a ella sola, que yo no me movería más que adentro del desierto. Entonces, comencé a buscar madera. Cuando apenas había reunido un poco, encontré un pequeño cátnea seco, así que decidí quemarlo también. Cuando comenzó a arder me senté y les dije, contaré una historia pero no huyan si tienen miedo. Se sentaron y fue entonces cuando comencé. Se dice que hace ya mucho tiempo, aquí en la región de Hoenn, solía vivir un entrenador Pokémon, algo peculiar. Él era de los mejores entrenadores, tenía un grande y variado equipo Pokémon, entre tantos un Cthulhu. Un día, la región era asolada por la gran batalla entre el Pokémon de la Tierra, Groudon y el Pokémon del Mar, Kyogre. La batalla era poderosa, no había manera de detenerlos. Este entrenador no había acudido a dar apoyo, pues se enteró de que su familia estaba en riesgo. En un poderoso ataque de Groudon, el suelo sufrió un terremoto por culpa de su ira. Entonces, este entrenador comenzó a buscar desesperadamente a su familia, cuando de pronto una enorme roca estaba cayendo desde las alturas de aquella elevación. Yo señalé una elevación de terreno que surgía a entradas del desierto. Fue entonces, cuando su Cthulhu, al sentir que su entrenador estaba en peligro, salió de su Pokébola y se abalanzó entre su entrenador y la gran roca. Cuando al fin pudo detener aquella gran roca, él ya no soportaba el peso, las espinas en su espalda se habían enterrado en su piel. Fue entonces cuando estas no resistieron más, Cthulhu estaba casi inconsciente. Cuando la roca venció la poca fuerza que aún tenía, él cayó sobre su entrenador. En un esfuerzo por sobrevivir, él sin darse cuenta, había absorbido la energía vital de su entrenador con sus espinas. Entonces fue cuando él por fin pudo quitarse de encima a aquella gran e imponente roca. Observó el cuerpo de su entrenador. Estaba seco. Entonces, el padre de su entrenador había salido a observar qué había ocurrido. Cuando se encontró con esa monstruosa escena, su hijo muerto en los brazos del Pokémon que él le había regalado, entonces tomó una de sus Pokébolas y le dijo fríamente: te hemos confiado siempre, creíamos que eras el mejor Pokémon, que tú podías ser el compañero definitivo de nuestro hijo, pero me equivoqué, tú eres un monstruo. Entonces, sacó a su Camerupt, era imponente, una pesadilla hecha verdad, aquel Pokémon que me habían enseñado a no atacar, a respetar, ahora es mi oponente. Yo al principio me rehusé a luchar, pero fue entonces cuando él comenzó a correr hacia mí, yo lo evité y dejé el cadáver de mi viejo entrenador en el suelo. Entonces recibí una fuerte llamarada en mi rostro, yo me estaba quemando, el dolor era insoportable. Entonces, lo tomé entre mis brazos absorbiendo poco a poco toda su energía vital, hasta no dejar nada más que otro cadáver seco. Fue entonces cuando su padre me observó con una expresión de terror que no había observado nunca antes. Entonces él me gritó: huye y nunca regreses, maldito Pokémon. Inmediatamente él comenzó a llorar, y se marchó hacia el desierto. Fue cuando escuchó una siniestra voz decirle: mátalos, no te escucharán, no pueden entenderte, mátalos. Yo dudoso y secándome las lágrimas no sabía qué hacer, cuando entonces, observé a la lejanía algo que me desconcertó, eran antorchas, los humanos venían por mí. Cuando entonces no sabía qué hacer, me encontré con un pequeño cátnea que me dijo: descuida, nosotros te ayudaremos. Invocó una poderosa tormenta de arena y le contesté: sabes que solo no podrás, ¿verdad? Él me dijo: lo sé, pero
No estoy solo, de pronto cientos de Cagneas y algunos Capturnes se levantaron de la arena y partieron hacia los humanos. La batalla fue brutal, la sangre brotaba de sus cuerpos, sus rostros se deformaban de dolor, estaban peleando por mí. Fue cuando entonces todo cayó, la líder de gimnasio de pueblo la vacada había venido al llamado de la batalla, fue cuando perdí la esperanza, sus Pokémon tipo fuego incineraban a aquellos que me protegían, los veía arder, los veía caer ante mis ojos, al presenciar esto, yo no pude reaccionar como debía, así que en un frenesí entré al combate, todo era cenizas, ella tenía un Torkoal, un Slugma, y un Camerupt, yo sabía que no podría, así que la tomé entre mis brazos, absorbiendo su energía, cuando la solté solamente era un montón de huesos, lo demás se había unido al desierto. Cuando de nuevo, escuché a aquella voz decir, bien hecho, tú, eres el de la profecía, tú eres a quien este desierto ha estado esperando, yo no sabía qué decirle, era extraño, lo más raro era que era un anciano, no sabía cómo él podía estarme hablando, entonces le pregunté quién eres tú. Pero él no me respondió, le dije, ¿qué quieres? Entonces él contestó, a ti, te necesitan aquí, tú eres el guardián de la leyenda, tú eres, Cacturne el guardián del desierto. Él prosiguió, tú, deberás resguardar este lugar de todo aquel que se atreva a profanarlo, de todo aquel que se le ocurra dañar a cualquier ser vivo de este lugar. Aquel Cacturne aceptó. Fue cuando entonces, las cenizas estaban siendo arrastradas hacia él, y comenzó un extraño ritual, las cenizas recubrían mi cuerpo de una extraña manera, estaba adoptando una figura más bien, demoníaca. Mis espinas eran recubiertas en la punta con la sangre de los humanos, mis entrañas eran ahora cenizas, fue entonces cuando aquel anciano dijo, es hora de que tomes tu lugar como protector del desierto, y entonces aquel anciano se convirtió en cenizas, y se unió al desierto. Yo sabía qué hacer, cuando iba a salir un poco más del desierto, solo hasta poder ver lo que había hecho, noté que aquel Canea el que me ofreció su ayuda, estaba hecho cenizas, aún se podían notar unos pocos rasgos de él. Entonces el odio me consumía y ahora cada vez que alguien se acercaba al desierto, o se atrevía a traer algo relacionado con el fuego sufriría mi ira, y tomaría el mismo destino que aquellos humanos, y se uniría al desierto. Entonces, mis amigos estaban más que aterrados, Nayeli insistía en apagar la fogata, y Damián solamente buscaba poder ir a casa, debía serles caso. Fue entonces, cuando se desató una gran e imponente tormenta de arena, estaba arrastrándonos hacia lo más profundo del desierto, extraño puesto que comúnmente debería dañarnos. Entonces intentaron huir, pero una gran roca bloqueaba la salida, estábamos atrapados, entonces se llevó a Nayeli a rastros hacia las partes más oscuras del desierto, podía escuchar sus gritos de terror, pidiendo piedad y auxilio, pero no duró mucho y se desvaneció con un desgarrador grito. Fue cuando entre sombras Damián desapareció. Ahora solo quedaba yo, cuando por accidente me caí, y entonces me llevó a mí también, era aquel Cacturne, en ese punto sabía que ya todo estaba perdido, fue entonces cuando nos tomó entre sus brazos y nos unió al desierto. Bueno, espero que les haya gustado la historia, no olviden comentar, si les gustó pues, den me gusta y si quieren suscríbanse. Se despide Silver Flame.